las 8:31 de la mañana en este rumbo de la mañana y vamos a conversar con un amigo de este espacio, un importante dirigente y miembro del comité político del PLD, don Rubén Jiménez Bichara. ¿Cómo está, don Rubén? Sí, buen día, mis saludos a todos, abrazos. Gracias, don Rubén. Un honor y un privilegio siempre conversar con usted. Don Rubén, vamos a hablar de varias cosas, de energía eléctrica, de política, de todo, de la consulta, pero vamos a iniciar, don Rubén, hablando de el tema eléctrico, la historia de nunca acabar en República Dominicana, Rubén. El presidente, Rubén, Luis Abinader, hace unos meses se dirigió al país y le prometió al pueblo dominicano que la factura eléctrica iba a bajar, que iba a volver a los niveles de noviembre y que todo iba a estar en el marco de lo manejable, ¿verdad? Pero vemos de buenas a primeras, Rubén, un escenario proyectado de que el gas natural es muy probable que comience a escasearse por el tema de Ucrania y Rusia de cara al año que viene, de que el carbón está 3 o 4 veces más caro que con relación al año pasado, que el petróleo también está con una volatilidad terrible y que han vuelto a incrementarse las facturas eléctricas, Rubén. Entonces, ¿dónde que va a parar el pueblo dominicano con ese tema? Mira, realmente la utilización de una tarifa técnica, hay que reconocer que siempre ha sido una aspiración del sector, en el sector eléctrico. El tú poder vender energía con una diferencia ligeramente superior a lo que te cuesta producirla. Ese es el escenario comercial que cualquier empresa aspira. Ahora bien, en términos de energía del servicio eléctrico, el servicio eléctrico ha pasado a ser un componente social. Ha pasado a ser incluso un índice de medición de la calidad de vida de la gente. Entonces, la calidad de vida también se incluye la disposición del servicio energético. Por eso, todo gira ahora mismo en base a la energía. Ahora, ¿qué es lo que se presenta acá? Una decisión comercial o una decisión social y política. Yo pienso que falta el criterio de oportunidad. Yo creo que las condiciones sociales, las condiciones materiales que vive el país, donde tiene un proceso de recuperación que todavía no alcanza con todo lo que ha pasado, incrementar la tarifa eléctrica no es un momento oportuno. Rubén. Tendría, no es el mejor momento para tirarle a la población todo el incremento de la crisis de los combustibles. Ahora bien, tendría el gobierno que enfocarse de algún modo en gestionar alguna suministro de combustible que le permita al Estado poder manejar esa diferencia también. Rubén, en ese sentido, leía esta mañana más temprano que dice el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, o sea, él aseguró que para el año 2023, pues el país no va a tener desabastecimiento del tema del gas natural, pero que entonces sí vamos a tener, a pesar de eso, un incremento en la factura eléctrica. Y él atribuía todo esto al tema de la situación de Rusia y Ucrania y al tema de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Entonces, ¿cómo es que tenemos esa promesa que hace el presidente, pero que también anuncia el ministro de Energía y Minas que no tendremos desabastecimiento, pero aún así, a pesar de eso, dice que para el año que viene vamos a tener ese aumento en la tarifa eléctrica? Sí. O sea, que ellos tienen, entiendo que ahí lo más conveniente es una política agresiva, oficial, porque nosotros no producimos ningún combustible, todos tenemos que importarlo. O sea, sí, nosotros disponemos de sol y de viento, pero son fuentes estacionarias, no son fuentes gestionables. Tú puedes tener, el sol te puede durar 8 horas, luego de ahí ya no te produce energía, se va. El viento, hay meses que hay viento, hay otros que no, y él viene cuando le parece, entonces tú no puedes contar con eso, con la estabilidad que el sistema demanda, porque tampoco lo puedes almacenar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El abastecimiento de combustible es una forma planificada
programada, temprana, que se negocien contratos de suministro de combustible con países amigos en las mejores condiciones para que la población no tenga que cargar con ese incremento, con esa escalada de precios a nivel mundial que sufren los combustibles. Yo pienso que cada administración tiene sus propios retos y el reto de esta administración es ver cómo gestiona un abastecimiento de combustible que le permita mantener los precios de la factura eléctrica sin tener que castigar de la forma que está proyectado a la población. Rubén, hay algo que yo quiero preguntarle, porque está bien, aquí nadie es suizo, no somos locos, todos sabemos que todos los combustibles se importan y que hay a nivel internacional un problema con eso. Perfecto. Ahora, yo lo que quiero entender, Rubén, ¿cómo es que si hacemos un pacto eléctrico el año pasado donde se estableció reducir la pérdida de la sede, reducir el gasto corriente, la nómina, una serie de sacrificios que deben las sedes hacer junto con el pueblo? Entonces, todo eso se ha incrementado, ha empeorado. Y entonces ahora, de buenas a primeras, nos dicen que los únicos que tenemos que joder y sacrificarnos es el pueblo. Pero, por ejemplo, mi caso, Rubén, en mi casa no hay un efecto electrónico nuevo. El consumo tope de energía que había llegado de factura hasta el mes pasado habían sido, Rubén, 6,000 pesos. Y de repente, este mes me llega la factura de 11,300 pesos. O sea, ¿quién determina la proporcionalidad del incremento? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, porque está bien, hay una crisis de combustible, súbemele 1,000 pesos a la factura, pero de 6,000 a 12,000, ¿quién determina que eso es correcto, que no hay un abuso? O sea, porque ahí que está el problema. Pero tú has tocado un punto clave de mejoría que permite mitigar también el tema del incremento, y es la reducción de las pérdidas. Si se lograra una reducción de las pérdidas al grado que se concibió, pues ya el incremento tarifario tendría un aire enorme para ser evitado. Entonces, ese es un punto también de mejoría de las cosas que pueden hacerse. Mitigar el tema de las pérdidas, pero tú tienes pérdidas que están ahora mismo por encima del 30%, o sea, hay un trabajo que hacer, hay una gestión que realizar, y definitivamente todo eso no es compatible con la posibilidad de detener el incremento tarifario. Se necesita que se trabaje en la reducción de las pérdidas para evitar todo eso. Y justamente es a lo que me refería. O sea, tienen que trabajar la reducción de pérdidas y una política sentada de combustible. Pero mientras la pérdida esté encaramada y no la rebajen, todo eso va a castigar también el bolsillo de la población. Rubén, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día. Eduardo Andújar de este lado. A mí me gustaría que nos explicara, tal vez, cómo es esto de que, por ejemplo, los apagones se han incrementado. A ver si es que yo lo puedo entender. Los apagones se han incrementado y, sin embargo, la factura eléctrica llega de manera exorbitante. Pero eso por un ladito. Y por el otro lado, también preguntarle si nosotros tenemos reservas de energía, porque lo que ha dicho el gobierno es que nosotros, que durante 20 años no se produjo pues la suficiente reserva para las demandas de la sociedad que ahora nosotros estamos asistiendo. A ver si usted nos puede dar un poquito de claridad en ese sentido. Mira, definitivamente que hay generación suficiente para abastecer la demanda. Yo pienso que lejos, digamos, de una afirmación alegre que yo pueda decir, tenemos que irnos al tiempo de la pandemia. O sea, cuando entró la pandemia, que fue el momento más crítico, que estaba todo el mundo en su casa, que no podía salir, aquí no hubo problemas de servicio de energía. Teníamos luz 24 horas en todo el país. Y en momentos en que la gente estaba en su casa, con aire prendido desde por la mañana, viendo televisión, prendiendo abanicos, porque estaba en un claustro por el tema de lo que era la pandemia, el COVID-19. Y tú no escuchaste quejas de problemas de apagones. Entonces, la situación actual es, hay un tema que hay que saber gerenciarlo
cuando hay un corte de energía es básicamente porque tú no estás generando lo suficiente para abastecer la demanda. Y para tú generar, necesitas tener combustible para generar, ya sea gas, carbón, búnker C, búnker 2, diésel, necesitas para poder. Entonces, tiene que haber, y también cuando tú das energía, tienes que asegurarte que no está perdiendo el 30 o 40% de lo que está poniendo en las líneas. Entonces, hay un trabajo que hacer, hay una planificación que es necesaria y hay acciones que son las que miden la eficiencia de una gestión. Entonces, todo eso contribuye a que esta crisis sea mucho más profunda. Es necesario trabajar en la reducción de las pérdidas y eso requiere niveles de inversión que no son nuevos. Ellos saben lo hay que invertir y saben lo hay que hacer, lo que tienen que hacerlo. Rubén. Y la política de adquisición de combustible. Rubén, buen Sí. día, Rubén. Manuel Cruz de este lado, Rubén, un abrazo. Rubén, quisiera preguntarle lo siguiente, Rubén. Mire, en este momento, por lo menos en este momento, no hay una escasez de combustibles, ¿verdad? De los diferentes combustibles. Se ha proyectado que pudiera aparecer eso en el próximo año. En este momento, inclusive, el petróleo anda hacia la baja. En este momento, por ejemplo, no tenemos, digamos, 3 o 4 plantas que se hayan dañado. La única cosa que hay, en la que hay una variación en el sistema energético dominicano, es en el tema del incremento de las pérdidas, ¿verdad? Exacto. Ahora, en este mes, Rubén, nosotros aquí, bueno, nosotros mismos lo hemos visto, pero en este mes ha sido una cosa extraordinaria la cantidad de gente llamando, la cantidad de gente por redes sociales, al que le han prácticamente duplicado su factura. Pudiéramos decir, Rubén, o sea, partiendo de esa realidad, inferir que lo que está pasando es que el gobierno le está cargando las pérdidas a los ciudadanos. Bueno, definitivamente que cuando tú más facturas, los indicadores mejoran, porque es como las pérdidas, es como si ¿cuál sería el mejor ejemplo de una pérdida? Vamos a suponer que tú produces Maví en tu casa. Y entonces, tú tienes un Huacal que tiene 24 botellas. Tú se lo das crédito a los vecinos y ellos te firman un papelito. De buena primera, tú ves que tu Huacal de botella está vacío y tú quieres ir a cobrar. Pero cuando coges los papelitos, ves solamente que tienes el destino de los 24, nada más tienes el destino de 15. O sea, hay 9 que tú no sabes ni a quién se lo diste, ni quién te lo debe, ni a quién se lo va a cobrar. Entonces, tú no puedes cargarle a los 16 otros, los 9 que se te perdieron. Entonces, mientras tú más facturas, tú logras reducir pérdida, pero eso es un engaño. Tú estás engañándote a ti mismo, porque en términos técnicos no has producido ese incremento de cobranza realmente. Entonces, por eso digo, hay un nivel de inversión y de reducción de pérdidas de trabajo que hay que hacer. Sí. Pero es el momento más inoportuno para hablar o producir incremento de tarifa en medio de la crisis que vive la población. Ahora, don Rubén, me llama la atención lo siguiente. El abastecimiento de gas natural para el año 2023. Vemos puntos divergentes en la gestión, el gobierno, los generadores eléctricos, por un lado. Y lo otro, usted que es una persona tan versada e informada del sector, ¿qué es lo que está pasando con la construcción anunciada del gobierno de la planta en Manzanillo? Que hay unos pugilatos y luchas de intereses ahí, circunstancias a propósito de la generación a gas natural que no dan pie con bola y no están construyendo. Mira, es muy interesante la inquietud. Yo recuerdo en el año 2013, yo fui personalmente a los Emiratos Árabes, fui 2 veces a Texas, 3 veces al Departamento de Estado norteamericano, fui a las islas acá en busca de gas natural. No hubo forma de lograr un contrato de gas a precios razonables. La molécula se había disparado y el gas ya puesto aquí
superaba los 18 centavos el millón de BTU. Entonces, tú no tenías cómo lograr un contrato de suministro de gas. Si tú quieres hacer una planta gas natural, para tú levantar el financiamiento, cuando vayas al banco, te van a decir, ok, esta es la planta, usted necesita tanto, pues, ¿con qué gas usted va a prender esa planta para pagarme mi préstamo? Entonces, es probable, no tengo la información, digamos, de fondo, pero ningún proyecto a gas natural va a ser bancable si no tiene un contrato de suministro de gas que acompañe ese proyecto. ¿Qué tú vas a hacer con esa planta después que lo termines? ¿Te va a quedar frente al mar oxidándose o va a empezar a generar energía? Si va a empezar a generar energía, enséñame el contrato que ya tú firmaste y cuándo ese gas empieza a venir y a qué precio. O sea, hay muchas situaciones que ahora mismo uno desconoce, pero podría ser esa la situación. O sea, se necesita trabajar con mucha eficiencia para que las cosas puedan suceder. El sector eléctrico, yo siempre he dicho que la primera víctima siempre ha sido la verdad. Sí. Y si no se habla con la verdad, nadie entiende, todo el mundo empieza a creer otras cosas, entonces hace falta información. Y hacer una planta se lleva 4 o 5 años, porque aquí se crece 120 megavatios por año. Si esa planta no se hace, dentro de 4 años, los apagones que hay ahora se van a multiplicar por 3 o por 4. Correcto. Porque el país sigue demandando energía cada vez más. Entonces, hay que trabajar, hay que planificar y hay que gerenciar bien el sector eléctrico para poder salir bien de todo eso. Rubén, este es un tema muy apasionante, muy importante, y por eso nos hemos extendido un poco en el tema eléctrico antes de entrar a la política. Pero vamos a ver algo, Rubén. Los países de primer mundo, cuando tú analizas su proyección y sus afanes en el tema energético, primero es dejar de depender de combustibles fósiles. Ellos están haciendo esfuerzos en moverse a otras alternativas, a combustibles de otra tendencia, que sean limpia, energía limpia, y dejar de depender. Mira lo que está pasando en Europa hoy con el mismo tema del gas natural y la dependencia de Rusia. Entonces, Rubén, veo una tendencia en esos países del primer mundo, como es natural. Por ejemplo, hay unos proyectos ahora mismo agresivos en Estados Unidos, de que la gente en distintos lugares instale paneles solares para vender la energía y generar, y dejar de depender del sistema eléctrico tradicional. En este país, Rubén, con el control y el poder que tienen esos carteles eléctricos, ¿tú crees que sea posible en algún momento que en este país haya la posibilidad de que el que tenga capacidad de acceder a la instalación de sus paneles y dejar de conectarse al sistema pueda hacerlo de manera abierta y real? ¿Tú crees que eso sea posible en el corto plazo? Mira, hay cerca de 300 megavatios que se han instalado a nivel doméstico de paneles solares. Y la verdad que eso ayuda mucho. El tema es un tema de gestión, porque la energía renovable en sentido general es muy volátil. Tú puedes tener sol ahora mismo y de repente se puede nublar, como somos un país tropical. Tan pronto se nubla, ya tu producción se cae. Y ahora mismo no hay una tecnología que permita almacenar energía en las cantidades que pueden mandar una población. Pero eso es para el tema de generación, pero yo si como individuo, yo como individuo, eso. A nivel doméstico, eso sería fabuloso. Pero tú necesitas unos medidores especiales que te netean tu consumo. ¿Tú ves? Así tú estás protegido, pero también te neteas. Tiene que haber una apertura, un protocolo, una política de respaldo de la distribuidora para que eso pueda ser mucho más popular, mucho más asequible a la gente, y eso también ayudaría mucho. Y eso no afectaría, Rubén, el negocio de la generación, porque por ejemplo, para yo estar pagando 12,000 mensuales y en el negocio que tengo que pago 28,000 mensuales de tarifa, yo hago lo que haya que hacer para poner un panel para mí. Sí, el panel, eso ayudaría muchísimo. Yo digo, solamente la inversión inicial y a los que han logrado hacerlo, pues obviamente que se siente mucho más seguro y le ha funcionado bastante bien. Rubén, el presidente... Porque tú te liberas de eso.
cuando anunció el tema de que suspendía los aumentos en las tarifas eléctricas, también anunció que el pacto eléctrico volvía al Consejo Económico y Social. ¿En qué ha quedado eso? ¿Se ha vuelto a reunir el Consejo Económico y Social para tratar ese pacto eléctrico? Mira, se realizaron varias reuniones de la mesa eléctrica con representación de los partidos políticos. Esas reuniones se hicieron unas 4 o 5 ocasiones, pero de un tiempo acá hace mucho que no se discute el tema, ni tampoco se llegó, digamos, ahí a finalizar la agenda que se había hecho. No ha vuelto a ser convocada la mesa eléctrica y desconocemos cuándo podrá ser. Eduardo. Rubén, otra vez por acá, preguntarle, finalmente, ¿qué es lo que pasa con Punta Catalina? ¿Funciona, no funciona? El gobierno, por un lado, dice que eso fue una estafa, pero nunca se hizo la dichosa auditoría. Por otro lado, vemos que han tenido fallas en el tema de la organización para darle mantenimiento a la planta, para la compra del carbón, en fin. Cuéntenos qué es lo que pasa realmente con Punta Catalina, porque uno ya no sabe qué pensar. Mira, yo pienso que lo primero que decías, una planta es como un vehículo. Si tú preguntas a un dealer cuánto vale un vehículo, él te va a decir, bueno, pero dime cuál vehículo. Es un Toyota Camry. Y cualquier dealer te dice a ti cuánto vale un Toyota Camry del año 2019, o sea, del 17, o del 15, o del 14. Entonces, los costos de una planta es una información pública, general. Entonces, eso nunca es una fuente a la que todos tenemos cómo llegar a ella, porque hay miles de plantas en el mundo. Entonces, Punta Catalina, en el estudio que se hizo, hubo una resolución, una conclusión, y es que fue una planta contratada por debajo de su costo, por su calidad técnica. Eso es lo que expertos que lo evaluaron han dicho. Ya lo que pueda decir un político, otra gente más que no conoce el tema es otra cosa, pero la gente que evaluó, que son expertos en eso, y fue una firma americana, internacional, que vino, que fue contratada, dio su veredicto, hizo su evaluación. Ahora uno escoge si quiere oír a alguien que quiere detractar porque le convenga a sus intereses, o a una fuente técnica experta que luego de un estudio te dijo un veredicto. Rubén. Luego, ahora mismo, a nivel de producción, fíjate cómo el propio gobierno ha anunciado que Punta Catalina le dé dinero al Estado. Es rentable. La última información que dio el ministro la otra vez fue que había generado en el año $450 millones de beneficio. Rubén. La última información que da Celso habla de unos 180, 200 millones de dólares de beneficios. Entonces, esa es la realidad que está ahí. Y yo pienso que uno tiene que tratar de ser lo más objetivo y trabajar siempre con la verdad para que las cosas puedan, para que la población pueda realmente Rubén. entender de qué consiste todo esto. Y los beneficios de la nómina, que Sí. también ha aumentado. Mira, la han Rubén, disparado, la han multiplicado ahí como hablamos por de 3. eso ahorita. Rubén, Sí, mire Punta una cosa, Catalina. Ahí la funciona. consulta de ustedes fue el domingo. Abel ganó. Ayer vi a Margarita todavía como medio resabiando. Eso y entonces, fue un y audio entonces- que se filtró, Está supuestamente. bien, pero entonces lo que corrobora que hay un tema es que el comité político, y doña Alejandrina ha dicho que el comité político va a invitar a Margarita a que vaya a levantarle la mano a Abel. ¿Qué es lo que está convocarla. pasando A ahí, convocar. Rubén? Mira, yo creo que la consulta ciudadana que hicimos terminó en una forma mucho mejor de lo que todos nosotros hubiésemos esperado. O sea, terminó bien, alegre, y todo el que perdió reconoció que perdió. Yo pienso que eso nada más se parece a lo que sucedió en el 2011, cuando hicimos unas primarias entre el compañero Danilo Medina, el presidente del partido, Domínguez Brito, José Tomás Pérez y Radamés Segura. A las 7 de la noche, ellos fueron y levantaron la mano
del candidato ganador, que fue Danilo Medina, y todos levantaron la mano en el comando de campaña a las 7 u 8 de la noche. Y esa fue la foto que salió en primera plana. En el caso de ahora, fíjate que antes de terminar de contar, era tan evidente el triunfo que se acercaron allá y todos ya reconocieron al que ganó. La propia compañera Margarita, en un gesto de solidaridad ético, loable, manda una nota reconociendo y felicitando a Abel. Yo pienso que eso es más que suficiente para celebrar. Y el partido está unificado, cada uno se ha tomado tal vez un receso de varios días, fue una campaña extenuante, operativamente cansa, desgasta. Es justo que tomen par de días, pero creo que todos celebraron y están comprometidos con el partido, y la unidad del PLD es una realidad, es un hecho, y seguirá fortaleciéndose. Rubén, ¿hay posibilidad de que más adelante, evidentemente, cuando los procesos avancen, pudiera haber un entendimiento, una alianza entre la gente de Leonel y ustedes? ¿Eso es posible? ¿Está en el horizonte? ¿Es descartable? Porque yo... Mira, oye, ¿cómo se ríe? Oye, ¿cómo se ríe, Rubén? ¿Y quién está haciendo Recuerda que nosotros somos ejemplo de lo que es alianza. Nosotros llegamos al poder con alianza. ¿Recuerda eso? ¿Cómo fue que llegamos al poder? De aliados. Pero si Leonel se le fue a ustedes, Rubén. Y todas las veces que hemos ganado han sido con alianza. No somos, esa es parte de nuestra cultura, el aliarnos, y lo aliaremos siempre. Rubén, pero si Leonel, si Leonel se le fue a ustedes, es porque no quiere contacto político con ustedes. Hay que tener dignidad en la política. Eso es lo que ustedes quieren, los PRMistas. Usted escuchó a Leonel ayer. Usted lo escuchó a Leonel. ¿Usted lo escuchó? Sí, pero él dijo a Margarita que él no es su consejero, profesor, pero si ella viene la recibe. Rubén, y Margarita no va para ningún lado. Ni contigo, ni sin ti. Estos PRMistas están temblando, Rubén, ahora. Que nos apoyen, que nos apoyen.